Preocupa a los especialistas y a economistas todo lo que tiene que ver con la deuda pública, por un lado, y el déficit fiscal. La deuda pública, que por lo general se expresa en porcentaje con relación al Producto Interno Bruto, y por otro lado, el déficit fiscal, que tiene que ver con el presupuesto. Primero vamos a hablar de lo que tiene que ver con el presupuesto. Hoy estuvo el Ministerio de Hacienda dando su reporte ya actualizado de cuánto es el déficit al mes de septiembre. Mes a mes la cartera va informando y al cierre del mes pasado tenemos un déficit de 6,2%. Hay que recordar que existe la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece que máximo nuestro déficit puede ser puede ser de menos 1,5%. Es decir, nosotros no podemos excedernos a eso justamente porque esta ley se creó para seguir teniendo esta estabilidad macroeconómica. Este año, a raíz del endeudamiento de 1.500 millones, 1.600 millones de dólares, en principio para hacer frente a la pandemia, se hizo una salvedad con respecto a esa ley y se permitió tener un margen mayor, es decir, se permitió que nuestro egreso sea mucho mayor que nuestro ingreso, porque finalmente el déficit es eso, es ese bicicleteo que venimos haciendo y que nosotros mismos, nuestra economía, día a día, lo hacemos de alguna manera para que ese nuestro sueldo nos pueda ir rindiendo semana a semana. Con respecto a lo que es nuestra economía, por supuesto, los números son mucho más grandes y hablamos de que este año, en nuestro presupuesto, que una cosa también es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que va ingresando en cuanto a los tributos, por ejemplo, y en cuanto a aduanas, hay una diferencia. Sin embargo, hay unas buenas previsiones de parte del Ministerio de Hacienda y de parte del BCP también. Es decir, en principio se estimaba que nuestro déficit iba a ser de más de 7% al cierre del año. Hablaban aproximadamente de 7,2%, pero con las reevaluaciones que se estuvieron haciendo, hay unas proyecciones también de las inversiones que se están dando, a pesar de que estamos en un año difícil, vamos a cerrar en 6,5% aproximadamente, son cifras aproximadas. Voy a corregir la cifra de lo que corresponde al déficit fiscal a septiembre, es de 5,2%, y hacia ahí es que nos encaminamos al 6,5% al cierre del año. Ya sé que parece poca la diferencia en porcentaje, pero en números brutos esta diferencia es importante, sobre todo considerando que Paraguay tiene una economía pequeña y que va a tener menos ingreso, por supuesto, con respecto a años anteriores. Cae la exportación, cae la reexportación. También estamos hablando de las remesas, lo que nos envían los compatriotas que viven en otras partes del mundo. Todos estos números cayeron y por supuesto estamos en ese tipo de año en que estamos ya preparados para emocional y psicológicamente soportar estos golpes. Ahora, en lo que respecta a la economía y comparándonos con otros países de la región, no estamos tan mal. Y hablemos un poco también de la deuda pública, que tiene mucho que ver con el déficit. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestra capacidad de pagar las deudas que vamos contrayendo. Hoy hablamos de alrededor del 30%, un poco más del 30% de nuestro Producto Interno Bruto. Es la deuda pública total. Todo lo que tiene que ver con los bonos locales, todo lo que tiene que ver con los bonos soberanos, con las deudas tomadas de los organismos financieros, que en general se contraen para inversiones en obras. Pero esa inversión de pronto no es tan eficiente porque la ejecución o el nivel de ejecución no está acompañando los planes originales. De todas maneras, estamos hablando de que es una deuda histórica la que estamos teniendo este año con relación a la última década. Se calcula que podríamos llegar a cerca del 35% de nuestro Producto Interno Bruto. Hay que recordar, alrededor de 40.000 millones de dólares es lo que produce nuestra economía en los diferentes sectores y que tuvimos una pequeña caída en el año 2019. Ya en el año 2020 la caída va a ser mayor y en base a esa diferencia de las caídas de alrededor de 38.000 o menos millones de dólares es que se calcula el 30 o 35%
de deuda pública. Es un número que con relación a años anteriores, aquí es un repaso que podemos compartir con la audiencia que tiene que ver con esto, ¿verdad? El déficit fiscal que hace un momento estábamos hablando y también la deuda pública. En el sector público total, como podemos ver desde el año 2004, es lo que se tiene el registro y que esto está también disponible para quienes quieran revisar en la página de Hacienda. Pero hicimos acá un resumen exclusivamente de lo que es del sector público total, o sea, de la deuda pública total, porque está desglosado en la página de Hacienda y no quiero confundir, y cuánto esto es en porcentaje. Hablamos en millones de dólares, por supuesto, ¿verdad? Nuestro endeudamiento. En el año 2020, ahí estamos hasta agosto de 2020, se habla de alrededor de 11.000 millones de dólares. Eso equivale al 30 o 31% del PIB. Pero si vamos retrocediendo y hacemos un repaso desde el año 2010, a ver, nos situamos en la antepenúltima casilla de esa primera fila y vemos el año 2010. Hasta ahí, nuestra deuda pública total era de 2.839 millones de dólares, que representaba con respecto al PIB el 10%. ¿Por qué el porcentaje es importante? Es importante porque una cosa es que tengamos un enorme ingreso bruto, es decir, producción, y el porcentaje sea mayor o menor, y distinto es tener ahora nuestra economía golpeada, con menos ingresos, lo cual afecta sí o sí al porcentaje. A ver, en el año 2011, si vamos al siguiente cuadrito, sería el penúltimo cuadrito de la primera fila de números, vemos una deuda pública total de 2.700 millones de guaraníes, que equivale en ese momento equivalía al 8%. Pero vamos a repasar año a año, vamos a situarnos en esa segunda fila, en la segunda hilera de numeritos. Está el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y vamos viendo cómo va creciendo los números brutos. 3.591 millones de dólares, pasó luego a 4.174 millones de dólares. Estos años que estamos hablando del gobierno de Horacio Cartes, ya en el siguiente año 5.400, 5.464, 6.300 millones en el año 2016. Esto pasó a 7.000 en el año 2017. En el año 2018 llega a 8.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que a partir del gobierno de Horacio Cartes comienzan los endeudamientos grandes, las emisiones de los bonos soberanos, por ejemplo, que son convenientes. Es decir, nadie cuestiona esto porque no tenemos los ingresos genuinos que provienen de los impuestos como para poder hacer frente a todas las inversiones, por ejemplo, en obras de infraestructura que necesitamos, o en materia de salud, o en materia de educación, o en materia de seguridad. Pero en lo que corresponde a la inversión en obra de infraestructura, que estamos en el penúltimo lugar en toda la región después de Haití, es que se hizo mucho énfasis desde el gobierno de Horacio Cartes y que continuó también ese ritmo tan grande, tan rápido de endeudamiento, y que ya está despertando las luces de alerta, porque no está mal endeudarte para invertir. Las inversiones pueden ser más eficientes sin duda alguna, pero también hay un límite. ¿Y cuál es el límite? Se habla de alrededor del 30 o un poco más, 30-35% del Producto Interno Bruto, considerado como una cifra adecuada o que todavía no llega a los límites de lo impagable, porque lo que no queremos es seguir los malos ejemplos en materia macroeconómica de, por ejemplo, Argentina, que, bueno, Argentina es de pronto un mal ejemplo porque es imposible, pero lo que no queremos es llegar a ese punto en que ya no podamos pagar nuestras deudas. Está bien, hasta el bicicleteo podemos soportar, porque es lo que estamos haciendo. Estamos contrayendo más deudas para pagar los servicios de la deuda que prestamos anteriormente y seguir el ritmo de inversión. Pero lo que no queremos es que llegue un momento en que ya ni siquiera eso vamos a poder pagar. Estos son los datos que hoy estuvo dando el Ministerio de Hacienda y que quisimos compartir con la audiencia de Factor Clave. 16